el artículo que contemplaba la posible aplicación de la pena de muerte, siendo este un riesgo debatido de manera permanente en el proceso. Desde ese momento, el Estado peruano ha incumplido las obligaciones procesales que impone el derecho a la vida en los términos en que está regulada la pena de muerte en la Convención y especialmente frente a la abolición de la misma en Perú. Además, el Estado ha incumplido las obligaciones procesales que impone el derecho a la integridad personal frente a la prohibición absoluta de la tortura y el principio de non-refoulement. El riesgo de extradición tras la violación de estas obligaciones procesales permanece vigente. En el plazo desproporcionado de 6 años que ha tardado el proceso de extradición, el Estado peruano ha venido solicitando tardíamente ciertas garantías. Estas garantías no satisfacen estándares mínimos de protección diligente de la vida y la integridad personal, especialmente tomando en cuenta las especificidades del contexto de la República Popular China. Esto incluye la garantía emitida por el Tribunal Popular Supremo chino en diciembre de 2009 y la información sobre la 8ª enmienda al Código Penal chino de febrero de 2011. Ninguno de estos actos eximen de responsabilidad internacional del Estado peruano. Al contrario, el Estado incurrió en nuevas violaciones a partir del año 2011. El 24 de junio de 2011, el Tribunal Constitucional peruano emitió una decisión en respuesta a un nuevo habeas corpus preventivo interpuesto por la defensa. El Tribunal Constitucional ordenó al Estado peruano abstenerse de extraditar al señor Wong Ho-wing a la República Popular China. Esta decisión se encuentra en firme y es inimpugnable. Desde ese momento, el Poder Ejecutivo del Perú ha activado una serie de mecanismos, todos infructuosos, para modificar el contenido de la decisión del Tribunal Constitucional. Al día de hoy, a pesar de que la decisión del Tribunal Constitucional impone el rechazo a la solicitud de extradición, el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo dicha decisión y se ha abstenido de emitir su resolución denegatoria. El señor Wong Ho-wing continúa privado de libertad, recientemente bajo arresto domiciliario, sin base legal alguna. Cada uno de estos puntos serán desarrollados al cierre de la audiencia. Las razones del sometimiento a la Corte de este caso. La Comisión sometió este caso a la Corte Interamericana, primero por la necesidad de justicia ante la manifestación del Estado peruano en contra de todas las conclusiones del informe de fondo. Además, la Comisión entiende que el presente caso es emblemático y que la sentencia tendrá un impacto que trasciende la situación individual del señor Wong Ho-wing. La interpretación que de la Convención Americana realice la Honorable Corte se traducirá en las pautas que deben seguir los estados de la región para hacer uso de la extradición como mecanismo importante de la lucha contra la impunidad, pero sin incurrir en responsabilidad internacional. Cierro esta presentación destacando que el caso tiene especial relevancia, pues presenta a la Corte Interamericana no solamente las garantías mínimas para que el debido proceso y la libertad personal estén protegidos en un proceso de extradición. El caso aborda además y de manera preponderante los riesgos que estos procesos pueden posar en los derechos más fundamentales como la vida y la integridad de una persona y las obligaciones correlativas de diligencia de vida para evitar la materialización de estos riesgos. Muchísimas gracias. Gracias, señor comisionado. Tiene la palabra el señor secretario para llamar a declarar al primer perito propuesto por el Estado.
Gracias, presidente. Bing-Shi Xiao. ¿Cuál va a ser la traducción? ¿Qué número? Buenos días. Buenos días, señor perito. ¿Me escucha? Ahora, buenos días, señor perito. ¿Me escucha? Sí, te escucho. La traducción al español será en el canal 1. Buenos días. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Sí. Nacionalidad y lugar de residencia. Me llamo Zhao Bingzhi. Nacionalidad china. Vivo en la capital, Beijing de China. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado para informar al tribunal sobre el funcionamiento del sistema jurídico penal en la República Popular China, con especial énfasis en las etapas del proceso de solicitud de extradición y del proceso penal en general. Además, declarará sobre los delitos imputados al señor Wong Ho-wing, los efectos jurídicos de la octava enmienda en el Código Penal chino y la aplicación de la retroactividad penal benigna a favor del procesado. Finalmente, el perito se referirá, a modo de experiencia comparada similar al caso del señor Wong Ho-wing, al proceso penal seguido contra el ciudadano chino Lai Xiong-sin, quien fuera requerido por la República Popular China al Estado de Canadá y fuera acusado del delito de contrabando, respecto del cual se otorgaron determinadas garantías diplomáticas. Se le informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al señor perito que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y toda conciencia?
Juro y declaro solemnemente que ejerceré mis funciones de perito con todo honor y con toda conciencia. Por favor, toma asiento. El señor perito tendrá la posibilidad de presentar un informe, una exposición libre de 15 minutos sobre el objeto para el cual fue llamado a rendir su experticio, para que posteriormente las partes puedan realizar sus preguntas. Adelante. Daré ahora la palabra al Estado para que proceda al interrogatorio. Le solicito a los señores agentes del Estado que indiquen a la Corte el nombre de quien realizará las preguntas. Interamericana. Luego de la intervención del experto, el interrogatorio está a cargo del abogado Carlos Miguel Reaño, funcionario de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional. Procede, tiene la palabra el señor perito para iniciar la exposición. Muchas gracias, magistrados. Magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me llamo Zhao Bingzhi. A la invitación del gobierno peruano, vengo a esta Corte como perito. Me gustaría presentarles mi currículum vitae de forma muy breve y las generalidades sobre la extradición al señor Wang Hongwen y el Código Penal y Código Procesal Penal de China. Me llamo Zhao Bingzhi, de la nacionalidad china. Conseguí el título doctorado en 88 y llevo 22 años como profesor del Código Penal en las universidades famosas de China. También soy presidente del Instituto de Investigación del Código Penal de China. Desde 1888 siempre participo en la redacción y modificación del Código Penal. Especialmente participé en la redacción de la 8ª enmienda del Código Penal de China. Como especialista de asesoramiento tanto del Tribunal Supremo Popular como de la Fiscalía Suprema Popular, participo durante largos años asesoramiento de importantes actividades judiciales y los importantes casos. Desde 1985, como abogados, procesé más de 100 casos de carácter penal. A la invitación del gobierno canadiense, participé en la Corte canadiense como testigo en el caso de Lai Chang-shin en el día 10 de agosto de 2001 y el día 23 de octubre de este mismo año sucesivamente. La Corte canadiense aceptó mi peritaje. Luego voy a presentar las generalidades de la legalidad penal de China. El sistema de la legalidad penal moderna de China inició en la década 70 del siglo XX. A lo largo de más de 3 décadas se ha establecido un sistema jurídico penal bien completo, con mucha similitud al sistema jurídico de los países desarrollados del Occidente, de carácter de respeto a la legalidad, a los derechos humanos, en procura de la justicia y la igualdad. Me gustaría presentarles 2 aspectos en lo relativo con este caso presente. Primero, sobre el procedimiento penal. Si de ser extraditado a la República Popular China, el caso del señor Wang Hongwen, según la ley de extradición china, el Código Penal y el Código Procesal Penal de China, su caso entrará en un procedimiento penal de China. El actual Código Procesal Penal de China se promulgó en 1979 y se realizaron modificaciones en 2 ocasiones importantes en 96 y 2012. De esta forma se estableció un sistema bien maduro del sistema judicial.
para dejar claro dos aspectos. Primero, se han especificado los principios de juicio abierto, independencia de juicio, la presunción de inocencia, la protección de derecho de defensa, sistema de dos instancias y la igualdad entre todos ante el derecho, para asegurar el funcionamiento de forma justa, equitativa y transparente. En segundo lugar, se ha establecido un procesamiento penal de forma razonable y científica, con las 6 etapas de caso penal ordinario, como el establecimiento de juicio, investigación, acusación, primera instancia, segunda instancia, la ejecución, así como la revisión de los casos que con una sentencia de pena de muerte, así como un proceso especial para los menores de 18 años de edad. Toda etapa tiene un estricto plazo. Entre sí se coordinan y se supervisan para ofrecer una garantía de sistema al respecto. Los principales participantes del procedimiento penal en esta etapa antes de juicio incluyen órganos de investigación, fiscalía, el sospechoso y su abogado, la presunta víctima y su abogado, testigos y peritajes. Y en el juicio incluyen órganos de la acusación pública, tribunal, el acusado y su abogado, la presunta víctima y su abogado, testigos y peritos. En este sistema procesal penal de China, el juicio abierto y el sistema de defensa, así como las estrictas normas de evidencia, son bien importantes. El juicio abierto se refiere al permiso de una audiencia a toda la sociedad por los ciudadanos y permitiendo los reportajes de periodistas y medios de comunicación. Segundo, el sistema de defensa se refiere a que el acusado tiene amplio derecho para delegar su abogado y su abogado disfrutan amplios derechos del litigio. En tercer lugar, la norma de evidencias debe tomar bien importancia a las evidencias en vez de escuchar unilateralmente las palabras de cualquier persona, y también procesamos las evidencias en base de los hechos y verdades, y también se prohíbe la confesión a fuerza de manera a través con amenaza y engaño, entre otras formas ilegales. De ser extraditado a China, señor Wang Haowen será tratado con un proceso bien justo. En segundo lugar, la enmienda octava del Código Penal y su retroactividad. En el día 25 de febrero de 2011 se aprobó esta octava enmienda del Código Penal, modificando en importantes aspectos sobre el Código Penal. Por supuesto, esta octava enmienda penal, octava del Código Penal, pertenecen parte del Código Penal de China, en especial haciendo importantes modificaciones sobre el delito de contrabando de mercancías comunes, aboliendo la pena de muerte, y ahora la pena máxima sería de cadena perpetua, mientras mantenemos la cadena mínima de 1 mes de detención. Sobre la retroactividad de la enmienda octava del Código Penal. Según el artículo 12 de esta enmienda, se aplica la pena más leve para todos los casos en proceso. Es decir, en este caso de contrabando de mercancías comunes del señor Wang Haowen, se aplica esta enmienda octava del Código Penal. Si le descubría el delito de contrabando, su máxima cadena sería de cadena perpetua en vez de pena de muerte. Y aquí son mis declaraciones. Estoy muy dispuesto a contestar las preguntas de los abogados. Gracias. Muchas gracias, señor perito. Le concedo el uso de la palabra al doctor Luis Huerta, representante del Estado, para que proceda con el interrogatorio. Sí, señor magistrado. Las preguntas están a cargo del abogado Carlos Miguel Reaño. Con su autorización, señor presidente. Profesor Xiao, usted señaló en su exposición
las principales características del proceso penal en la República Popular China. En el supuesto caso de que el señor Wong Ho-win sea extraditado, ¿cuáles serían las principales etapas y los plazos de dicho proceso penal? Bien. De ser extraditado a China, el caso de Wang Hao-wen entrará en un proceso penal de China realizado por el Buró de Seguridad Pública y los órganos jurídicos locales. Concretamente, el Buró de Seguridad Pública de la ciudad de Wuhan lo va a recibir y realizar la investigación en un lapso de no más de 7 meses. Luego de la investigación, la Fiscalía Popular de la ciudad de Wuhan realizará la acusación pública en un plazo no más de 6,5 meses. Y luego se realizará el juicio de la primera instancia por el Tribunal Intermedio de la ciudad de Wuhan, que no sobrepasará los 6 meses. En caso de apelación, se someterá al Tribunal Superior de la provincia de Hubei, que no sobrepasará a los 4 meses. Muchas gracias, profesor Zhao. Usted señaló en su exposición que el proceso penal en la República Popular China es abierto, es público. En base a su experiencia como perito, en base a su experiencia profesional, y en el supuesto caso de que el señor Wong Ho-win fuese extraditado, ¿el proceso penal sería público también? Y por favor, si podría señalarnos las partes procesales que intervendrían en este supuesto proceso penal. Gracias. El juicio abierto es un principio y sistema universal en el procedimiento penal de China a toda la sociedad, con 3 excepciones, según la ley. Primero, casos tocantes a la confidencialidad nacional y informaciones privadas personales. Segundo, casos tocantes a secretos comerciales. Tercero, el acusado no tiene más de 18 años de edad. Así que el caso de Wang Hao-win no pertenece a ninguna de dichas categorías. Así que su juicio será de forma abierta. Durante el juicio, las partes participantes incluyen el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Wuhan, la Fiscalía Popular de Wuhan, el acusado Wang Hao-win, su abogado, testigos y peritos. Profesor Zhao, en el supuesto caso de que el señor Wong Ho-win fuera extraditado a la República Popular China, ¿cómo se determinaría el órgano judicial competente para procesarlo? ¿Cuál sería el lugar en el cual se lo procesaría? Y en el caso de que la persona o el abogado no se encuentre de acuerdo con la sentencia de primera instancia, ¿esta persona o su representante legal podría solicitar una apelación? ¿Y ante qué órgano se presentaría esta apelación? Gracias. El órgano de juicio para la primera instancia será el Tribunal Intermedio Popular de la ciudad de Wuhan. En caso de una apelación, por supuesto, se puede plantear una apelación, así como sus abogados y familiares también plantear una apelación. En caso de apelación, se puede realizar a través de ese tribunal de la primera instancia o también se puede realizar ante directamente el Tribunal Superior de la provincia de Hubei y este Tribunal Superior será de segunda instancia. Muchas gracias, profesor Zhao. En el proceso penal en la República Popular China, esto de manera general, ¿desde cuándo puede intervenir el abogado defensor y qué derechos posee?
Según el Código Procesal Penal de China, el sospechoso puede delegar a su abogado en el momento de ser interrogado por los órganos de investigación o en el momento de ser arrestado por los órganos de seguridad pública. Los abogados del acusado tienen amplios derechos en el litigio. En la fase antes del juicio disfrutan los siguientes derechos: derecho a revisar expedientes, derecho a reunirse y realizar cartas con el sospechoso y acusado. Tercero, derecho a hacer investigación y tomar evidencia, derecho de solicitar levantar arresto, derecho de plantear opiniones de defensa, derecho de queja y acusación, derecho de confidencialidad de informaciones del acusado. Durante el juicio tienen derecho de presencia ante la corte, tiene derecho de hacer preguntas y verificar evidencias, derecho de presentar nuevos testigos y nuevas pruebas. Y cuarto, derecho de realizar debate en la corte. Le otorga estos amplios derechos para asegurar el derecho de defensa en favor de los intereses legítimos del acusado. Muchas gracias, profesor Zhao. Por favor, ¿podría señalarnos las características principales del delito de contrabando de mercancías comunes, así como las penas, tanto las mínimas como las máximas, según la normativa interna en la República Popular China? Y, por favor, en el caso de una sentencia de cadena perpetua, ¿sería posible reducir esta pena? Según la octava enmienda del Código Penal, el artículo 153, el delito de contrabando de mercancías comerciales, según el volumen de la defraudación tributaria, se dividen en tres categorías, desde lo más leve a lo más grave. Lo más grave será de cadena perpetua, y lo más leve sería de 1 mes de detención. En caso de una condena de perpetua, según el artículo 78 del Código Penal de China, durante su encarcelamiento, con un buen desempeño o con algunas contribuciones importantes, se puede reducir su cadena. Muchas gracias, profesor Zhao. Por favor, ¿podría decirle a la Corte Interamericana cuál sería el tiempo de duración de detención de una persona investigada antes de una sentencia? Y en el caso de que esta persona sea encontrada culpable y sentenciada, ¿existe algún mecanismo para supervisar estas condiciones de reclusión? Según el Código Procesal Penal, antes del juicio, la detención máxima no durará sobre los 13,5 meses. Al entrar en vigor la sentencia, se termina la relación laboral entre el acusado y su abogado. Sin embargo, la persona que se encuentra en el cárcel tiene el mecanismo y forma para informar y hacer acusación ante órganos concernientes sobre sus condiciones de encarcelamiento. Muchas gracias, profesor Zhao. Por favor, ¿podría señalarnos cuáles serían los efectos jurídicos de la octava enmienda en el Código Penal chino respecto al delito de contrabando de mercancías comunes? Y si estas modificaciones serían aplicables en el supuesto caso de ser extraditado el señor Wong Ho-wing a la República Popular China. Bien. En el día 25 de febrero de 2011 se aprobó una importante ley que fue la enmienda octava del Código Penal, aboliendo claramente la pena de muerte de los 13 delitos, incluyendo el contrabando de mercancías comunes.
que será aplicable a todos los casos en proceso de contrabando de mercancías comunes después del 1 de mayo de 2011. Por supuesto, se aplicará a este caso de Wang Huayong y no se aplicará la pena de muerte. Profesor Zhao, en el caso del señor Pan Xinyu, que para informar a la Corte y a la audiencia es el cómplice del señor Wang Hongwing o presunto cómplice del señor Wang Hongwing en la República Popular China, ¿podría señalarlos qué delitos le fueron imputados a este señor y si se le aplicó a él la reforma correspondiente a la 8ª enmienda? Es decir, ¿fue condenado a una pena de muerte o qué pena se le impuso al señor Pan Xinyu? Muchas gracias. El cómplice de la presunta víctima Wang Huayong, Pan Xinyu, fue sentenciado a una cadena de 13 años en el día 17 de octubre de 2012 por el delito de contrabando de mercancías comunes, según la modificación de la 8ª enmienda del Código Penal. Muchas gracias, profesor Zhao. Usted participó en el proceso seguido en la Corte de Canadá contra el señor Lai Chong-sing. Por favor, ¿sería tan amable de decirnos qué elementos consideró la Corte de Canadá para determinar la extradición de facto del señor Lai Chong-sing a la República Popular China? Sí, efectivamente. En agosto y octubre de 2011, a la invitación del gobierno de Canadá, participé en el juicio abierto del caso de Lai Chong-sing como testigo. Creo que son las 3 razones por las que Canadá se puso de acuerdo de extraditar a Lai Chong-sing a China. Primera, Canadá tiene bien investigado el delito grave de del contrabando de mercancías comunes, en vez de ser la víctima de persecución política. El contrabando es un crimen grave en todos los países del mundo, incluyendo Canadá. Así que Canadá no estaba de acuerdo para amparar un real criminal. Segunda, a pesar de la ausencia de un tratado de extradición entre China y Canadá, se podría procesar con la deportación a un migrante ilegal. Es decir, contábamos con un canal adecuado para solucionarlo. En tercer lugar, y el más importante, la parte china ofreció garantía diplomática de la no sentencia de pena de muerte a Canadá y reiteró la posición legal de China sobre la prohibición de torturas. Y también permitió la escucha en el juicio y la visita por los diplomáticos canadienses durante el encarcelamiento de Lai. Estas garantías fueron consideradas confiables por Canadá y la práctica demostró esto. Muchas gracias, profesor Zhao. Por favor, ¿podría explicarle a la Corte Interamericana el proceso penal al cual fue sometido en la República Popular China el señor Lai Chong-sing, así como los delitos a los cuales fue procesado y sentenciado, incluyendo, por favor, la pena a la cual fue impuesta? En 23 de julio de 2011, Lai Chong-sing fue deportado a China y su caso entró inmediatamente en el proceso de procedimiento penal. La Fiscalía Popular de la ciudad de Xiamen, en el día 6 de febrero de 2012, planteó la acusación pública por el delito de contrabando de mercancías comunes y soborno. Después de un juicio abierto, se sentenció en la primera instancia el 8 de mayo de 2012 con la sentencia de delito de contrabando de mercancías comunes, con la sentencia de una cadena perpetua. Además, 15 años de cadena por su soborno y ejecutó la cadena perpetua. Profesor Zhao, en el supuesto caso de que el señor Wang Hongwing sea extraditado a la República Popular China, considerando las características particulares del caso y en base a su experiencia profesional, el proceso penal al cual sería sometido el señor Wang Hongwing en el caso de ser extraditado, ¿sería similar al del señor Lai Chong-sing? Es decir, ¿se le aplicarían las mismas garantías del debido proceso?
Tanto Lai como Wang cometieron los mismos delitos de contrabando de mercancías comunes, solo que el caso de Lai fue más grave, con un volumen total de 4.000 millones de dólares, con una defraudación tributaria de 1,5 mil millones de dólares. En cambio, en el caso de Wang, el volumen total de mercancías fue 150 millones de dólares y involucró una defraudación tributaria de 100 millones de dólares. Es decir, es un caso mucho más leve que Lai. Y ambos cometieron sus delitos antes de la aprobación de la enmienda octava del Código Penal. Sin embargo, en ambos casos se aplicarán esta octava enmienda del Código Penal. Así que en el caso de Wang, por la existencia de un tratado de extradición entre China y el Perú, se podrá procesar una extradición de acuerdo con este tratado a la República Popular China. En ambos casos, China ofreció garantías diplomáticas, así que existen muchas similitudes entre ambos casos. De ser extraditado a China, el procedimiento penal será similar al de Lai y el juzgado determinará su pena del señor Wang. Ya se le acabó el tiempo. Muy bien. Le corresponde a continuación hacer uso de la palabra para formular sus interrogantes a la representación de las presuntas víctimas. Le solicito que me indiquen el nombre de la persona que hará las preguntas. Muy bien, adelante, por favor. Dígame, señor perito, ¿por qué usted acaba de afirmar de que el señor Wong Ho-win ha cometido el mismo delito que la persona que fue objeto de extradición de Canadá, si el señor Wong Ho-win todavía no ha sido procesado ni juzgado? Perdón, no entendí bien esta pregunta. ¿Me podría repetir? Perdón. Gracias, señor presidente. La pregunta del representante de las presuntas víctimas es una pregunta, a nuestro parecer, inductiva. Es una pregunta que le da algún tipo de incidencia y lo que está haciendo respecto al perito es tratar de orientarlo hacia una respuesta. Es una pregunta supuesta también. Perdón, no se escucha. Pertinente para efectos de saber los problemas centrales del proceso. Adelante. Usted en antes ha mencionado, en términos claros y taxativos, que el señor Wong Ho-win cometió el mismo delito que la persona que fue objeto de extradición de Canadá hacia China. ¿Por qué afirma que ha cometido un delito el señor Wong Ho-win si el señor Wong Ho-win todavía no ha sido procesado? Sí, hay un problema de traducción. Sí, puedo contestar la pregunta. Bien. Creo que esta pregunta fue
de ser no juzgado por los órganos jurídicos de China, ¿cómo podemos denunciar que cometió este delito? Ahora, decimos esto por los hechos y verdades que él ha hecho. Según el Código Penal de China y según esta regla de presunción de inocencia, ahora no decimos que es un criminal de este crimen, solamente referimos a un sospechoso. No se escucha. Gracias. Dígame, señor perito, usted como profesor de Derecho Penal, ¿está a favor o en contra de la pena de muerte? Se precisa al señor representante de las presuntas víctimas que las preguntas deben centrarse al objeto para el cual fue realizado el experticio. Otro tipo de consideraciones no serían pertinentes. Señor presidente. Señor perito, en los 2 últimos años, ¿cuántas personas han sido ejecutadas en la República Popular China? Creo que esta pregunta no es relevante con este caso, señor presidente. Señor perito, ¿la pena de muerte en China está considerada como un secreto de Estado? En China, la sentencia de la pena de muerte no es secreto de Estado. Todos los casos de juicio abierto se va a procesar de forma abierta y la sentencia será de forma abierta. Señor perito, ¿los organismos internacionales de derechos humanos tienen acceso a la información sobre la aplicación de la pena de muerte en términos estadísticos en la República Popular China? Señor presidente, disculpe que lo vuelva a mencionar, pero la Corte aceptó un peritaje y un objeto respecto a ese peritaje del señor Zhao. Y las preguntas que está realizando el representante de las preguntas víctimas son preguntas generales, que no están dentro del marco del objeto del peritaje del señor Zhao. Sí, señor comisionado. El funcionamiento del sistema jurídico penal en la República Popular China. Y sigue. Yo creo que esta pregunta está claramente dentro del objeto. Y a la comisión nos gustaría también, por favor, que se le solicite al señor testigo, perito, por favor, si puede responder, por favor. Gracias. Gracias, señor comisionado. El señor perito, en la medida en que tenga conocimiento de estos temas y tenga bien responder, por favor, hágalo. Si puedo contestar la pregunta. Pero este objeto, este caso presente no tiene nada que ver con la pena de muerte. Así que podría, señor presidente, verificar esta pregunta. Sí, señor. Adelante. Perdón, no se escucha. Sí tiene relación con el caso, entre otras cosas por los precedentes que ha señalado el perito, que fundamentan y sustentan su presencia ante esta Corte, y porque además en los precedentes señalados se ha señalado que él iba a hablar del caso de Wong Ho-win. Por lo tanto, yo considero que la pregunta es pertinente y él está en la obligación de repetir o responder.
Esto, digamos, no tenemos que centrarnos aquí en el debate de la pertinencia o no de las preguntas. Por supuesto, usted formula la pregunta, el señor perito, dentro de su objeto, nos responde si quiere y si puede responderlo. En la medida en que tenga conocimiento, si esté dentro del peritaje, tiene que hacerlo. Si no tiene conocimiento, pues no puede responderlo. No podemos discutir ahora sobre si tiene que responder o no. Más bien pedirle al señor perito que por favor responda. Adelante. Así que continúe con las preguntas. Gracias, señor presidente. Usted, al estar presente el día de hoy acá en esta audiencia, señaló que iba a hablar del caso de Won Ho-win. ¿Usted tiene conocimiento de las imputaciones o acusaciones que existen contra el señor Won Ho-win? ¿No es cierto? ¿Es así o no es así? No se escucha la traducción. Solo mencioné de ser extraditado a China, el sospechoso Huang Haiyong será sometido a un juicio en China. Solo después de la sentencia y juicio podemos determinar si es culpable o no. ¿Usted conoce el contenido de la solicitud de extradición que formalizó el gobierno chino al gobierno peruano? Sí, tengo conocimiento sobre esto. Explique las razones por las cuales en la solicitud de extradición no se acompañó ninguna prueba que sustentara las acusaciones contra el señor Won Ho-win. Lamento tener que interrumpir, pero repito, hay un objeto dentro del peritaje y el perito está haciendo una suposición en el caso del señor Won Ho-win sea extraditado a la República Popular China. El perito no ha participado en el proceso y está aquí en calidad de perito, no en calidad de testigo. Por lo tanto, él no ha podido tener conocimiento pleno del expediente de la solicitud de extradición de la República Popular China a Perú. Al lugar. Para que explique el perito en qué casos aplican la cadena perpetua y en qué otros casos aplican la pena de muerte, cuando ambas sanciones o penas están calificadas dentro del mismo tipo penal. Según el Código Penal de China, la pena de muerte y la cadena perpetua tienen mucha diferencia como sentido en común. La pena de muerte es la privada de su vida y la perpetua, y en caso de una cadena perpetua se puede reducir su cadena. Así que es algo bien comprensible. Perito, ¿puede describir de qué forma, de qué manera y si está reglamentada en China la forma como se ejecuta la pena de muerte? Señor presidente, ¿es una pregunta relevante a este caso? ¿Necesito contestarla? Creo que no es relevante. El objeto de su experticio es efectivamente hablarnos sobre el funcionamiento jurídico penal en la República China, en general, y con unos aspectos especiales sobre la manera como se tramita. Por lo tanto, si es de su conocimiento, sería bueno saberlo, porque el tema central aquí es la aplicación de la pena de muerte. Sí, señor presidente, voy a contestarla. La ejecución de la pena de muerte en China, según el Código Procesal Penal y la práctica judicial,
se procesa a través de inyección, la mayoría de inyección o ¿cómo se dice?, de fusil, la mayoría de inyección. ¿La pena de muerte también se ejecuta con un disparo en la cabeza al condenado? Ahora no a la cabeza, al corazón, disparo al corazón. Cuando se solicitó la extradición de un ciudadano chino al país de Canadá, la República Popular China, en la solicitud de extradición y en la que usted participó, ¿se acompañó la traducción total del Código Penal chino? No entiendo bien esta pregunta. La traducción del código como el texto. No escucha, perdón, no escucha. Cuando se presenta una solicitud de extradición, se acompaña la traducción de la legislación penal de la República Popular China. Usted participó en el proceso de extradición de Canadá. La pregunta es la siguiente. Cuando se gestó el proceso de extradición en Canadá, ¿se acompañó la traducción de todo el Código Penal chino? Que yo sepa, entre Canadá y China tenemos la versión de traducción de los códigos de ambas partes. ¿Y por qué en el caso de la extradición en el Perú no se acompañó la traducción del artículo 151 cuando se hizo la extradición en el cual estaba incluida la pena de muerte, en el caso de Wong Ho-wing? Presidente del Estado. Señor presidente, le reitero su invocación, por favor. Hay un objeto dentro del peritaje y el señor perito Bin Xiao ha sido convocado con la Corte en su calidad de experto, no en su calidad de testigo. Por esas razones, como le señalé anteriormente, y usted consideró apropiada la intervención, no tiene o no tuvo conocimiento de la solicitud de extradición. El señor perito acaba de declarar sobre este mismo punto en su anterior peritaje en Canadá. Si tiene conocimiento, no simplemente nos lo tiene que hacer saber o no. En este momento le están preguntando sobre la solicitud de extradición de Perú. En Perú. Correcto. Él, para hacer un peritaje en Canadá, tuvo conocimiento de ese punto. Pregunta si tiene que tener conocimiento o no en el caso peruano. En realidad, el señor perito participó como testigo invitado por el gobierno de Canadá en un proceso de expulsión de un migrante ilegal. No fue una extradición en ningún momento. Sería bueno que nos los aclare. Perfecto. Por favor, repítale la pregunta. Cuando se llevó a cabo el proceso de extradición en Canadá, en la cual él participó como experto o como perito, se acompañó en esa solicitud de extradición la traducción de los delitos que motivaban la solicitud de extradición. Que yo sepa, personalmente no vi a este documento, pero sé que ambas partes ya conocieron los códigos de Canadá y de China y existían este texto. Sin embargo, no vi personalmente
este texto y la copia completa. ¿Puede explicar las razones por las cuales en la solicitud de extradición del gobierno chino, en el caso del Perú, no se acompañó la traducción del artículo 151 del Código Penal chino, en el que estaba incluida la pena de muerte? Sí, señor presidente. A través suyo creo que es importante, y además usted lo mencionó al inicio por un tema también pedagógico, señalar, indicar al representante de la presunta víctima que la persona que está haciendo la declaración no está declarando sobre hechos concretos, no es testigo, no está, su peritaje no está relacionado sobre hechos concretos vinculados con el procedimiento de extradición entre la República Popular China y el Estado peruano en materia de extradición del señor Wong Ho-wing, sino para hablar a partir de su experiencia, su conocimiento de derecho penal y derecho procesal penal, sobre cómo funciona el derecho penal y procesal penal chino, y tomar como referencia experiencias del derecho comparado o experiencias comparadas que las cuales se ha podido analizar o evaluar respecto a los temas de extradición de China con otros países. Reitero, no es una persona que esté aquí como testigo de los hechos objeto del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso pediría, por favor, señor presidente, que esta pregunta pueda ser rechazada, así como todas aquellas otras que vayan en la misma línea. La situación se nos va a volver un poco difícil. El señor perito tiene conciencia de cuáles son los temas para los cuales fue objeto su peritaje. Él, eventualmente, como usted lo señala, en principio no tendría que tener mayores conocimientos sobre ese particular, pero tuvo que documentarse para decidir. Él nos dirá si conoce o no conoce esos elementos. Por eso es importante que él diga sí o no, y vamos después evaluando sobre la pertinencia o no a efectos de la valoración final. Pero para efectos del adelantamiento de esta diligencia, permitamos que haga las preguntas y el perito nos diga si tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Como usted está diciendo, es un tema ajeno, pero dejemos que él sea quien nos lo responda. Adelante, por favor. Bien. Como perito, tanto en el caso de Lai como en el caso de Wang presente, soy perito, así que no conozco las informaciones detalladas de la solicitud de los documentos de extradición, tanto para Canadá como para el Perú. Y no tengo acceso directo a dichos documentos. Vengo aquí para presentarle la situación del Código Penal y Procesal Penal en China. Señor perito, ¿quién es la autoridad que en la República Popular China otorga las garantías en cuanto a la forma y la manera cómo se van a ejecutar las penas en un caso de extradición? Según la ley de extradición de China, tiene claras estipulaciones. Es decir, el órgano que emitirá la garantía diplomática será el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, así como las embajadas chinas acreditadas en otros países. Sin embargo, siempre hay que tener el permiso del Tribunal Supremo Popular para emitir esta garantía diplomática. Usted sabe que la garantía que ofreció el gobierno chino al gobierno del Perú de que no se aplicaría la pena de muerte fue redactada y firmada por la Corte Suprema China y no intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como perito del Código Penal y Código Procesal Penal, no tengo conocimiento al respecto. No es mi función. Última pregunta, señor presidente. ¿Si sabe qué pena le habrían aplicado a Won Ho-win si no se hubiera modificado el artículo 151 del Código Penal chino? Antes de la octava enmienda. Antes de la octava enmienda, un juicio a Won Ho-win, según su delito, es la categoría tercera, que empieza con una cadena más de 10 años a la cadena perpetua o la pena de muerte. Muchas gracias, señor representante de la presunta víctima. Le concedo la palabra al señor comisionado para que proceda con el interrogatorio. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Chao, quería, por parte de la comisión, agradecer su presencia hoy y su participación en este proceso. Ahí quisiera comenzar con una pregunta sobre algo que usted dijo sobre su experiencia profesional, que es impresionante. Citó la participación en más de 100 casos. ¿Son todos penales los casos? La mayoría fueron casos penales, pero no todos. Profesor Chao, en esos casos, ¿su participación ha sido en la defensa o de apoyo a la fiscalía? 那么您从来没有作为公诉人，我绝大多数都会作为辩护律师，在个别案件中作为被害人的代理人。 Nunca como fiscador, la mayoría como abogado delegado y a otras como abogado de la víctima. Disculpe, ¿podría explicar qué significa abogado delegado? ¿Abogado delegado que ayuda en la acusación o que ayuda en la defensa? 您可以 被告人，主要是被告人的辩护律师。 el abogado de acusado o el abogado de víctima. ¿Y qué resultado ha tenido en estos procesos?审判结果有部分的案件采纳了我的全部的意见，有些案件采纳了部分意见，也有些案件没有采纳。 En algunos casos, el tribunal aceptó todas mi defensa, en otros aceptó una parte de mi defensa y hay casos que no aceptó mi opinión. En algunos de estos casos, el reo o los reos resultaron totalmente absueltos. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? En algunos de estos casos, los reos, los procesados, los acusados resultaron totalmente absueltos de todas las acusaciones, ¿sí o no? Perdón, no entiendo bien. Los acusados quedan como... No condenados o condenados. Ajá, quedan... de todas las acusaciones. Ajá. Si, es decir, si hay una acusación o 10 acusaciones y de una ha sido condenada la persona, esa es una condena. Ajá. Quiero saber si hay un caso
en el cual no hubiera habido ninguna condena. Sí, pero pocos. Pocos. Usted es estudioso y dirige el instituto, si entendí bien, en la universidad de las más, con más prestigio en el país. ¿Maneja las cifras sobre el porcentaje de casos en China que resultan en condenas? 那么，您刚才也提到，作为这个教授，在中国的重点大学执教刑法多年，那么您现在是否掌握在中国所有的这些刑事案件当中，被判有罪的案件的百分比大概是多少？听不到。 ¿Tenemos problemas con la traducción? Ahora sí, se escuchó. 我并没有掌握中国被判处有罪的这样一个精确的数字，但是我看到了一些年度的一些中国的最高司法机关的一些报告，有时候讲到被判处无罪的百分比，比如说10%左右，或者将近10%。我看到有些年度的，我并没有搜集，因为我不从事这个方面的专门的研究。 No tengo las estadísticas exactas en su totalidad, pero vi en algunas ocasiones informes anuales de una sentencia de inocencia de cerca de 10% anualmente, pero no todos los años, solamente en unos informes anuales. ¿Y si le dijera que hay cifras que indican que más del 99% de los procesados son condenados en China, cómo respondería usted?在我不是十分了解具体情况的这样情况下，我作为一个学者，我认为这个数字可能过高地夸大了我们的定罪率。 Con lo poco que conozco sobre estas estadísticas, desde el punto de vista de un académico, creo que sea una exageración de la sentencia con este porcentaje de 99%. Profesor Xiao, ¿nos podría decir, por favor, por cuántos crímenes en el Código Penal chino, por cuántos crímenes se puede aplicar la pena de muerte? 赵教授，您可以我完全可以准确地回答这个问题。 Sí, puede contestar con 中国 precisión. 现行刑法里边有 Actualmente, 55 según 种 el 罪名 Código 可以判 Penal, 处死刑。 son los 55 在实际 delitos 执行 que se le 中 podrán sentenciar la pena de 被适 muerte. 用 Sin embargo, en la aplicación, 而最 realmente 只有 no 34种。 más de 20 y lo más usual es de 3 a 4 tipos de delitos. De los 55, ¿cuántos son crímenes no violentos? Es decir, que no involucren lesiones corporales graves o muerte de personas. De los 55.
这55种中，有差不多将近一半是这种罪行。Cerca de la mitad entre los 55 delitos. 25 a 30 entonces, ¿no? Perdón, de 25 y 30 aproximadamente, crímenes no violentos podrían llevar a la pena de muerte en China. ¿Es así?从法律文本上是这样，但在实际执行中，这些罪名长期被废置不用。 Según el texto del código es así, pero en la práctica, durante largo tiempo, no se aplica la pena de muerte para estos delitos. Una pregunta también jurídica. Si surgen nuevas pruebas contra una persona en un proceso X o en otro proceso, ¿es posible por el derecho chino abrir un nuevo proceso contra esa persona?这要看这种证据的作用是不是关系到定罪，或者是影响量刑。如果这个证据是无足轻重的，这是进一步加强了某一个方面，而不是说能够对以前的能够有所改变、有所推翻的话，那当然不会了。如果这种证据作用非常重要，那会引起新的这个审理。 Depende de la importancia de esta nueva evidencia, si va a afectar el resultado total de la sentencia, por ejemplo, si va a ser inocente o si afecta mucho en la sentencia, si va a reabrir un juicio. Pero si no es de carácter importante, no va a abrir un nuevo juicio. Dice acá, señor profesor Zhao, que puede hablar sobre el funcionamiento del sistema jurídico penal chino. Ahí va una pregunta. ¿Maneja informaciones sobre la práctica de tortura y abusos físicos en las investigaciones y los centros de detención en China? ¿Maneja informaciones sobre ese tema usted? 当然有发生，任何国家都会有发生。我们现在的从法律上到实践中都在严格禁止这种情况，所以是越来越少。 Creo que en todos los países, en todo caso, podría ocurrir a unas prácticas de la tortura o a fuerza en la etapa de investigación o centro de detención, pero ahora hemos reducido esta cifra de forma bien importante para prohibir legalmente la tortura. Profesor Zhao, usted ha trabajado como perito, evidentemente en este caso, pero también en el caso de Lau Chongqing en Canadá. También ha sido perito en otros procesos internacionales de extradición. No participé en ningún otro caso de extradición como perito o testigo. Entonces, ¿nunca ha participado como perito contra
la extradición de nadie, ¿no es cierto? Solo a favor.赖昌星案件，我是应加拿大政府公民移民部和司法部的邀请的，是到庭来客观地说明赖昌星所涉及的这么一个案件的中国的审判情况。因为我在那个系列案件中担任了2个案件的辩护律师。那么今天这个案件我是应秘鲁政府的邀请来说明中国司法这样情况的了。并不是说我是支持引渡，而是说我要向法庭客观公正地说明中国刑事法治，特别是司法的情况的。这里我刚才已经宣过誓，要本着公正的立场向法庭来说明情况，并不是支持哪一方。Creo que las palabras de apoyar la extradición o en contra no son bien correctas, porque en el caso de Lai Chang-shin fui testigo a invitación del Ministerio de Migración y de Justicia de Canadá, y en este caso fui perito a invitación del gobierno de Perú como un perito, en vez de ser partidario de la extradición o contra de la extradición. Como juré hace poco, hago mis peritajes de forma justa y objetiva. Pido disculpas por la pregunta que viene de la cabeza de quien trabaja en un sistema acusatorio y con 2 partes. Quisiera pedir que mi colega, doctora Silvia Serrano, haga una última pregunta. Señor perito, usted mencionó que existe el recurso de apelación en el proceso penal chino. ¿Podría precisar cuáles son las causales para que proceda el recurso de apelación? Una pregunta. Y la otra, ¿cuáles son los recursos que existen para alegar violaciones al debido proceso durante el proceso penal, antes de la condena?中国刑事诉讼法关于上诉的规定，也就是第一是被告人本人可以在接到判决之后的第2天起10日之内，用书面或者口头的方式，通过原审法院或者直接向上级法院来提出上诉。上诉时候不要求提出任何理由，只要不服判决就可以。同时，还赋予被告人的辩护人和他的亲属可以征得本人的同意，代为提起上诉。上诉不受到任何条件的限制，只要不服判决就可以了。那么提起上诉 si el acusado no está de acuerdo con la sentencia de la primera instancia, sin ninguna razón puede hacer la apelación dentro de 10 días desde la aceptación de esta sentencia ante este tribunal de la primera instancia o la segunda instancia, o sea, el tribunal superior. Y se puede protestar esta apelación por varias razones. Por ejemplo, la violación de que no haya acompañado una traductora, si no habrá o no entienda este idioma, en estos casos no tiene ninguna necesidad para presentar su razón para hacer apelación o protesta. Muy bien. Concluido las preguntas por parte de la comisión, les pregunto a los colegas si tienen interrogantes que formularle al señor perito. Le pregunto en primer lugar al juez Eduardo Ferrer MacGregor. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenos días, señor perito. Usted fue convocado por esta Corte, entre otras cuestiones, para declarar sobre el funcionamiento, y recalco funcionamiento, del sistema jurídico penal
de su país. A la luz de este sistema jurídico penal, ¿en qué casos procede la pena de muerte? Gracias. La pregunta del magistrado. A pesar de que todavía conservaba la pena de muerte para los 55 delitos y a pesar de los esfuerzos seguidos para reducir estos delitos con la pena de muerte, efectivamente China es un país que aplica la pena de muerte actualmente. Así que para unos crímenes se le aplica la pena de muerte. Los delitos más comunes son el homicidio intencionado y siempre con casos graves. Y también el homicidio a través de robo. Creo que son los casos más usuales con la sentencia de pena de muerte. Entonces, a la luz del sistema jurídico penal vigente en su país, sí es factible aplicar la pena de muerte en la actualidad, ¿no? Eso está claro. Ahora, ¿se ha aplicado la pena de muerte después de la 8ª enmienda del Código Penal? O sea, después del 25 de febrero del 2011. Además de lo que he mencionado, del homicidio intencionado y homicidio en el robo, otro delito que puede sentenciar la pena de muerte de actos no violentos será el crimen de droga. En esta audiencia se ha comentado sobre el artículo 151 del Código Penal. Fue una pregunta que se le formuló. ¿Qué dice este artículo y sobre qué delito se trata? (151) 151条包括了走私武器弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪，以及呢走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物制品罪，还有走私国家禁止出口的货物物品罪，这些都是一些国家的严格的禁止的这样一些控制的物品。 En este artículo de 151 se involucran el contrabando de armamentos, contrabando de materiales nucleares, contrabando de monedas falsas, contrabando de reliquias, contrabando de metales preciosas, contrabando de animales y producción de animal en extinción, así como otras mercancías que se prohíben exportar. ¿Y cuál es la máxima pena que puede ser impuesta a la luz de este artículo 151? La pena más grave será la pena de muerte.
但是并不是所有的，而是说只有是前面讲到的第一款3种了。 Sin embargo, no para todos los delitos, solo para los primeros 3, o sea, de armamento, de materiales nucleares y de monedas falsas. Pero está previsto la pena de muerte en ese artículo. Eso sería todo, señor presidente. Si tiene algo más que anotar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, juez Eduardo Ferrer. Le pregunto al juez Eduardo Villogrosso. Señor presidente, quisiera hacer una pregunta pidiéndole disculpa al señor perito porque a lo mejor ya dio respuesta, debía respuesta a lo que voy a preguntar y yo no logré a lo mejor captar esa respuesta. De acuerdo al tratado de extradición entre Perú y China, y conforme a los principios generales que inspiran a la institución de la extradición, y teniendo en cuenta las normas legales de la República de China, ¿es posible, según usted, o no es posible, según usted, que el extraditado sea juzgado por un delito distinto por el que se otorgó la extradición? No va a ocurrir esta situación de ninguna forma. Señor perito, no va a ocurrir, ¿por qué? Porque lo disponen las normas, el tratado o los principios generales aplicables a la institución de la extradición, o porque usted cree nomás. 根据我所了解的一些案件情况，同时这个法律上也是，中国引渡法上应该说也是有一些规定的。Dije esto por los conocimientos de los casos anteriores de extradición de China y también por lo estipulado según la ley de extradición de China. Muchas gracias. Otra precisión a propósito de lo que preguntó mi colega y tocayo. ¿Usted cree, en consecuencia, que si se considera la extradición del señor Wong Ho-win por el delito de contrabando de mercancías que no están contempladas en la disposición o artículo 151, ¿no se le aplicaría la pena de muerte? ¿No podría aplicarse la pena de muerte? No podría, en ningún caso, aplicarse la pena de muerte.《法官先生说的完全正确，他是走私151条、152条，其他之外的普通的物品，也就是说，这些物品本身是准许进出口的，但是要按照国家的规定向海关交纳关税，并不是国家的禁止进出口的物品了。因此，它相对于刚才讲到的151条这些犯罪来讲，它是一种相对较轻的犯罪，而且按照刑法修正案8修订之后的这个153条，根本没有了死刑。 即定是没有外交承诺，也不可能来适用死刑，因为现在没有法律的根据。 Efectivamente, según el artículo 151, 152, excepto con estas mercancías establecidas en los ambos artículos, el contrabando de mercancías comunes, que es en el caso de Wong Ho-win,
ni de ninguna forma se le aplicaría la pena de muerte, porque es un crimen mucho más leve que el contrabando de los artículos mencionados en 151. Es decir, después de la 8ª enmienda del Código Penal, aun cuando no ofreciera garantía diplomática de la no sentencia de la pena de muerte, no se le va a sentenciar con la pena de muerte por contrabando de mercancías comunes. Gracias, señor perito. Gracias, juez Villagrossi. Le pregunto al señor juez Manuel Ventura. Sí, señor presidente. Dos precisiones breves que son de mi interés. Primero quería agradecerle al señor perito su comparecencia esta mañana y después formularle estas dos preguntas. En el caso de Lai Xiong-sin, ¿existió una solicitud formal de extradición por parte de la República Popular de China? ¿Existió ante Canadá esa solicitud formal de extradición?谢谢法官先生。我刚才讲到， Gracias, 我在赖昌星 señor 案件 magistrado. 中是作为甲方邀请的一位证人出庭的，我没有看到中方的这样一个正式的这个文件，但是中甲双方没有引渡条约，我想是提出的，可能不是像中碧双方一样是一个正式的引渡的申请，而是一个遣返案犯的一个申请。 Como dije, participé en esta corte como peritaje a la invitación del gobierno de Canadá, así que no tenía acceso directo para ver con mis propios ojos estos documentos formales de la solicitud de extradición y también por la ausencia de un tratado de extradición entre China y Canadá, no se procesó esta extradición de forma estricta, más bien se procesó como una extradición de facto, es decir, de deportación. Muchas gracias. Procedo a formularle la otra pregunta. Si está en su conocimiento, las garantías otorgadas al gobierno de Canadá por la República Popular China en el caso de Lai Xiong-sin son iguales a las otorgadas al Perú en el caso de Wong Ho-win. ¿Son iguales?我是从后来这个一些报道材料上看到，因为当时最早时候赖昌星提出这个外交承诺时候，死刑还并没有取消，当然有不判处死刑的这么一个承诺，也有就是允许他们到中国去参加审判，去探视赖昌星在执行期间待遇的一个承诺。我不了解的。 秘鲁，中国向秘鲁提出的外交承诺详细的这个文本，但是我听说是有这些内容。Como en este caso de Lai Chang-sin, todavía no entró en vigor esta modificación de la 8ª enmienda. Por lo tanto, ofreció la garantía de la no sentencia de pena de muerte y también permitió la escucha en el juicio del caso de Lai por los diplomáticos de Canadá y también se permitió la visita en la cárcel por los diplomáticos canadienses. Y en este caso tampoco he visto con propios ojos el documento de la solicitud de extradición al Perú, así que no tengo pleno conocimiento si son los iguales. Amable. Gracias, juez Manuel Ventura. Le pregunto al señor juez Roberto Caldas. Sí, señor. Adelante, por favor. Por razones de traducción, tengo que hablar hoy en español, entonces perdones por errar en tu belísimo idioma.
voy a hablar una especie de portuñol. Bien, señor perito, muchas gracias por tu presencia. ¿Tiene conocimiento exacto de cuándo fue aplicada por la última vez la pena de muerte por delito de contrabando en China? Bien.因为刑法修正案8呢是2011年5月1号就生效了，那么应该说近几年里都没有这样的案件，我不是非常了解。 Como la octava enmienda del Código Penal entró en vigor en el 1 de mayo de 2011. Entonces, en los últimos años no hubo casos con la sentencia de pena de muerte para contrabando. Así que no tengo conocimiento sobre casos ya anteriores. En relación al caso concreto, el perito dijo que no se aplicaría la pena de muerte. Y pregunto, ¿y cadena perpetua? En tesis, ¿sería posible aplicar a este caso concreto por los hechos ocurridos?按照黄海勇先生涉嫌的这些走私犯罪的数额，应该说他是在符合第3例刑法第153条第3个量刑档次，应该说是在10年以上有期徒刑和无期徒刑之间来进行选择。我们看到了跟黄海勇一样涉案，跟他的涉案是一个同案犯。 完全一样的一个潘子牛，潘子牛呢是被判处了13年的有期徒刑，所以我们想，这个司法机关一定会考虑本案的实际的情况，也会考虑其他的同案犯的这样处理情况来做出裁决。我认为不一定是必须要判无期徒刑的，我认为也可能会被判处较轻的刑罚。 Sí, en este caso concreto de contrabando, por su volumen exacto del caso, se pertenece a una cadena de la 3ª categoría según el artículo 153, que es entre la cadena de 10 años y la cadena perpetua. Y también, según el juicio y la sentencia de su cómplice Pan Ziniu, se le sentenció una cadena de 13 años. Así que creo que el juzgado va a determinar y considerar los efectos de sus cómplices del mismo carácter y el mismo monto para determinar su sentencia. Creo que no necesariamente será la pena perpetua, sino una cadena relativamente leve. Só para ficar bem claro, ele será julgado pelo mesmo juízo local que julgou os seus cúmplices à cadeia em 13 anos. É assim? Perdão, é a costumbre de falar em português e tenho a tradução para espanhol. Então, repito, la sentencia, bueno, el mismo juicio local que juzgó el cúmplice del acusado va a ser
el mismo órgano juzgador? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Todavía no contestó la pregunta. Sí. Espera. Vamos a esperar, sí, por supuesto. Adelante. Sí, efectivamente, será el mismo órgano de juicio, que será el Tribunal Intermedio de la ciudad de Wuhan. Muy bien, muchas gracias, juez Caldas. Muy bien, yo tengo unos 3 temas sobre los cuales quiero auscultar la visión que tiene el señor Perito, también reiterándome al agradecimiento por su trabajo y por la labor de ilustración, que es muy importante en un caso de estas características sobre el conocimiento de un sistema jurídico tan diferente al que normalmente, o al parecer tan diferente al que nosotros usualmente manejamos. Hay un primer orden de inquietudes y es relativo a un punto que por lo menos para mí no es muy claro, y es el siguiente. Al parecer, en el caso anterior, en Canadá, y tal vez en este caso, por lo que he escuchado de las preguntas y de lo que encontramos en los elementos del expediente, hubo una manifestación del Estado, un compromiso por parte de la Corte Suprema y también un compromiso diplomático de no aplicar la pena de muerte. ¿Eso es así? Sí的，中国引渡法有这样一个明确的规定，是因为这个审判权利只是法院的权利，而对外的交往的权利是外交部的。因此，最高法院作出这种决定之后，可以讲呢，把这个决定由外交部向有关的政府、有关国家来表达。这一点呢，中国引渡法有明确的规定。 Sí, efectivamente, según la ley de extradición de China, como órgano judicial, el Tribunal Supremo tiene la facultad de decidir si ofrece esta garantía o no. Y luego la Cancillería china, como se encarga de los contactos con otros países, se encarga de emitir a esta decisión a este país requerido. La inquietud es esta. ¿Puede un órgano judicial decidir de antemano cuál va a ser la dosificación penal o la manera como va a aplicar la norma penal? ¿Eso es producto de la aplicación en el caso concreto del proceso? ¿O existe esa facultad de manera discrecional por parte del órgano? Ay, perdón, no entiendo bien la pregunta. Repito la pregunta. ¿Cuál es el fundamento que permite que la Corte Suprema decida de antemano si aplica o no aplica una pena? ¿Está permitido jurídicamente eso? Bien, ya. Sí.最高法院根据引渡法，根据外国政府的要求，当然也要根据我们中国的有关的刑事法。你比如说，最高法院现在还没有就严重的暴力犯罪、严重的恐怖犯罪这样的做出过任何的这样外交承诺。所以，我觉得最高法院它是有它的法律根据的。
los fundamentos son la ley de extradición de China y los requisitos del gobierno de este país requerido, y también lo estipulado en el Código Penal de China. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Popular nunca ha decidido emitir esta garantía diplomática contra los crímenes violentos y las actividades terroristas. Muy bien. Siendo eso así, cuando usted nos explicaba cuáles eran las autoridades judiciales que podían conocer de este delito, de este hecho, la pregunta es, ¿qué sucede si, cómo hacen, cuál es el mecanismo para que decisiones de la Corte Suprema sean cumplidas por este tipo de tribunales cuando en principio no veo que tengan que llegar hasta allá? Perdón, no entendí bien. A ver. El punto es, al parecer, cuando usted nos hacía la explicación, podía haber concluir el proceso en un tribunal provincial. La pregunta es, ¿qué mecanismo hay para que ese tribunal provincial, dentro de la aplicación que haga del derecho, esté obligado a respetar ese criterio establecido por la Corte Suprema? ¿Cuál es el mecanismo judicial para garantizar esa eficacia? 按照中国的刑事诉讼法和法院组织法，任何一级法院它都是独立行使它的司法的裁判的权利。那么，如果是省级高级法院作出的判决或者裁定，最高法院有不同意见，最高法院必须按照正当的程序，符合不符合，就是按照法律符合不符合。 就是法律这个根据事实和法律确有错误，如果确有错误，按照中国的刑事诉讼法，那么最高法院可以启动审判监督，也就是再审的程序。那么再审的要求是比较严格的，来纠正省级法院的做出的裁决，不能够最高法院的在二审法院在省级法院在裁决中来影响。 Según la ley de China, cada tribunal a diferentes niveles ejercen su función de forma independiente, y en caso de error grave por la sentencia de un tribunal provincial superior y con razones justas y razonables, se puede iniciar el proceso de la revisión de juicio, es decir, reabrir este caso en el Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, eso tiene muy estricto requisito para realizarlo. En este caso, procedería la revisión. Si no se cumple la decisión de ajustar a no imponer la pena de muerte en un evento en que se pueda dar. ¿Me explico? En un caso en donde se establezca la pena de muerte, a pesar de que hay una prohibición por razones de extradición de la Corte, del Tribunal Supremo, procedería a esa revisión. Ay, no entiendo bien. Bien, sí. Repito la pregunta. En caso tal de que el tribunal que conoce de la segunda instancia establezca una decisión en contra del compromiso del Tribunal Supremo, procedería entonces la revisión. Okay. Pregunto.在这一点上，在涉及到引渡的案件上，最高法院作出的承诺，按照中国的法律，各级法院都要执行，不可能出现这种情况，不可能出现最高法院做了
外交的承诺，然后省级法院又判处他的死刑，而且省级法院现在是没有法律根据判处死刑，也不可能出现违背最高法院的这样的一个做出承诺的情况。No va a ocurrir esta situación porque la garantía emitida por el Tribunal Supremo tiene un vigor máximo, así que los otros tribunales de otros niveles inferiores tienen que siempre respetar la decisión del Tribunal Supremo Popular. Y además, este Tribunal Superior a nivel de provincia siempre sentencia de acuerdo con la ley que en este delito mismo no se aplicaría la pena de muerte. Muy bien, gracias. Una segunda orden de preguntas y con esto concluimos. Muchas de las preguntas que nosotros hacemos es esencialmente desde la perspectiva tradicional del funcionamiento judicial. Por eso observo que a veces hay cierta perplejidad por parte del señor perito. Pero es parte de la circunstancia especial que nos conduce a este juzgamiento. Una pregunta que quiero hacer es la siguiente. De las preguntas anteriores que se le formularon por quienes me antecedieron, surge una inquietud. Hay unos hechos por los cuales se solicita la extradición. Es decir, la extradición está basada por unos hechos, esencialmente, que son calificados en este momento con unos delitos. Si quiere puede ir traduciéndose. Sí. La pregunta es, ¿puede el juez o el tribunal, cuando conoce del caso, que todavía no se ha iniciado el proceso, cuando conozca el plazo, valorar esos hechos y considerar que hay varios delitos diferentes de los cuales fueron colocados en la solicitud de extradición? ¿Podría ser procesado por otros delitos basados en los mismos hechos?谢谢主席先生。我想这个问题 Gracias, señor presidente. 我有必要再一次来说明。 Quiero reiterar este 我 punto. 们这个引渡，按照引渡的罪名回国来受审， En caso de extradición, 应该说不会超出引渡的罪名里，除非他在引渡回国之后又实施了在关押期间又实施了其他的刑事犯罪，那这个当然的超出这样的。 solamente se juzga los mismos delitos según la solicitud de la extradición, excepto que después de su llegada al país vuelve a cometer otros nuevos delitos. De allí hay juicio por otros delitos, pero siempre de acuerdo con la extradición va a juzgarlo con el mismo delito según la solicitud. Reitero la inquietud, entonces. Por hechos cometidos antes de la solicitud de extradición, diferentes, si no es posible procesarlo por otros delitos cometidos antes de la extradición, solo puede ser procesado por los delitos que aparecen en la solicitud de extradición. Perdón, sí, es así. Muy bien. Finalmente, una inquietud en su experiencia como profesor de Derecho, que sin duda alguna su experticio sobre el conocimiento de las normas jurídicas se ha puesto de manifiesto.
La inquietud es sobre la necesidad de las solicitudes que se hicieron en el caso canadiense de verificar a través de visitas que no haya malos tratos en la prisión. En su opinión, ¿es indispensable ese tipo de medidas en el Estado chino? ¿Cómo es la situación de garantías de la integridad física, los problemas de tortura o de malos tratos en los establecimientos carcelarios?我觉得加方因为不了解中国的刑事法治情况，为了贯彻这个人权的精神，为了贯彻法治公正的原则，提出这样的要求，从加方来考虑是合适的。而加方呢，后来确实这样做了，他们也发现根本没有存在任何的这样的不人道待遇的情况。 他们表示的是满意的，我听到一些对这个情况的介绍。我认为加方提出来是有他的考虑的，因为他不了解中国的情况，是中国也完全的理解，因此中国同意他们来探视。我认为这对中国本身也是一个督促，我认为是合适的。 Creo que incluimos estas garantías en la solicitud ante Canadá por la falta de conocimiento de Canadá sobre el sistema jurídico de China y por lo tanto permitimos la visita de sus diplomáticos en el centro de reclusión. De hecho, en la práctica ellos nunca han descubierto un tratamiento inhumano o tortura a al condenado. Así que creo que fue una buena práctica para también una autosupervisión de este sistema jurídico de China mismo. Muchas gracias, señor perito, por su ilustración, por su peritaje. Le agradecemos, ha concluido su intervención, puede retirarse y en este momento vamos a hacer un receso de 10 minutos en razón del tiempo que nos hemos dedicado a esta declaración. Se suspende la sesión. La Corte se retira.